La verdadera historia de la película La huérfana, basada en hechos reales, el mal tiene muchas apariencias y se manifiesta de formas diferentes. ¿Recuerdas la película La misteriosa cinta estrenada en 2009? Que cuenta la historia de una familia que adopta una inocente pequeña llamada Esther, quien al final resultó siendo una psicópata suicida de 33 años de edad, encerrada en el cuerpo de una niña debido a una extraña enfermedad que la hacía lucir menor. Aunque muy pocas personas lo saben, esta cinta fue basada en hechos reales y a continuación te contaremos la historia real. Todo ocurrió en el pueblo rural de República Checa llamado Kryvyi. En este lugar nació una niña llamada Bárbara, quien sufría de una extraña enfermedad llamada IVO. Debido a ese padecimiento, Bárbara vivió una infancia horrible en medio de hospitales y llena de medicamentos. Pero no solo eso, a pesar de que los años pasaban y pasaban, ella estaba condenada a lucir siempre con el aspecto de una niña de 13 años. Cuando ella llegó a la juventud, la chica fue internada varias veces en hospitales psiquiátricos, pues manifestaba comportamientos psicóticos y suicidas. Sin embargo, a la edad de 18 años logró escapar y se hizo pasar por una niña maltratada que se vio obligada a huir de su familia por los constantes abusos que sufría. Aunque parecía que no rompía un plato, lo que había dentro de ella era puramente maldad. En el pasado, Bárbara había usado su enfermedad para hacerse pasar por una niña y ser adoptada por una generosa familia. Funcionó por algún tiempo, pero tras su violento comportamiento fue descubierta y tuvo que marcharse, y luego meses después empezó a estudiar en una universidad donde conocería a las esquizofrénicas hermanas Clara y Caterina Marakova. Clara era madre de 2 niños y el padre de sus hijos la había abandonado por su agresivo carácter, así que decidió criar a sus hijos junto a Catherine, quien tenía una mente débil, y aunque todo no era color de rosa, todo marchaba bien para esta familia, hasta que Bárbara decidió contar su falsa historia a las hermanas, las cuales, tras escuchar su historia, quedaron conmovidas y decidieron invitarla a su casa. Bárbara era una mujer muy inteligente y manipuladora, sin embargo en ocasiones tenía episodios en los que ella realmente creía que era una niña. Después de algunos meses de que esta chica viviera con las hermanas, quienes tenían un historial de enfermedades mentales controladas por medicamentos, Bárbara convenció a las hermanas de unirse a una secta religiosa llamada Movimiento Grial. En este morboso grupo religioso incitaban a las familias a tener relaciones e incestos y firmar pornografía infantil. Convencidas por Bárbara, ambas hermanas estaban completamente seguras de que estaban haciendo todo por Dios. Aquí es cuando la situación empieza a descontrolarse, pues ella comienza a tener celos de los niños y poco a poco comenzó a manipular a las hermanas a su antojo, logrando que ellas castigaran injustamente a los niños. El verdadero infierno comenzó cuando, entre las 3 despiadadas mujeres, encerraron a los niños en una jaula en el sótano. Los dejaron sin ropa, sin comida, ni siquiera una sábana con la cual protegerse. Por meses, los niños fueron sujetos a maltratos inhumanos, terribles golpes, les daban choques eléctricos, quemaban su piel con cigarros y de vez en cuando los bañaban con cubetazos de agua fría. Era imposible imaginar la pesadilla que podrían vivir estos niños. Pero la parte más brutal de la historia estaba por llegar. La retorcida mente de Bárbara no tenía límites y, basándose en el cuento de Hansel y Gretel, se le ocurrió una espeluznante idea, la cual era engordar a estos pobres niños para poder comérselos luego. Pasó un tiempo y cuando los niños estaban más gorditos, la mayor de las crueldades estaría por pasar. Empezaron cortándole pedazos de carne de sus piernas. Eran tan grandes las heridas que llegaban casi hasta el hueso. Las desalmadas mujeres le hallaron el gusto de la carne humana y siguieron cortándoles otras partes de su cuerpo para seguir consumiendo. Un día Bárbara decidió instalar una cámara para vigilar a los niños. Una de estas cámaras terminaría con el suplicio de estos niños torturados, pues uno de sus vecinos tenía un monitor similar para vigilar a su bebé, y en una ocasión el hombre interceptó la transmisión y vio las horribles escenas de terror que pasaban aquellos niños. Él no podía creer que cerca de su casa estuviese pasando tal crimen. Se comunicó inmediatamente con la policía y cuando las autoridades llegaron a la casa de las mujeres, las hermanas fueron quienes abrieron la puerta e intentaron evitar que los policías entraran al sótano. Pero fue en vano su esfuerzo, pues la policía no desistió y cuando ellos bajaron, encontraron a Bárbara tirada en el suelo, suplicando por ayuda, fingiendo ser una víctima más. Atrás de ella estaba la jaula donde se encontraban los niños encerrados, en pésimas condiciones y en muy mal estado de salud. Los niños fueron llevados a emergencia, donde uno de ellos lamentablemente murió minutos después. Respecto a Bárbara, la llevaron a un hogar para niños, del cual por la noche escapó. Las hermanas fueron llevadas a juicio. Por un tiempo trataron de cubrir a Bárbara, diciendo que ella era una niña quien habían adoptado y no tenía nada que ver en este incidente. Pero tiempo después terminarían contando toda la verdad.
diciendo que Bárbara era una mujer adulta y les había influenciado para cometer aquellos salvajes crímenes. A Clara y a Caterine la sentenciaron a 12 años de prisión y Bárbara fue encontrada sentenciada a pasar 5 años de prisión y debido a los exámenes psiquiátricos salió de prisión en 2011. Y desde entonces se le perdió el rastro a Bárbara. Era mucho más peligrosa de lo que todos pensaban. No solo era una psicópata, sino que también podía adoptar cualquier identidad. Y hasta el día de hoy nadie sabe el paradero de Bárbara. Y una vez más comprobamos que la realidad es más fuerte que la ficción.